Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista, producido por Audiovisuales de la UCA para su plataforma en YouTube y para el programa Miradas que transmite por canales de televisión. Esta vez tenemos como invitado a Serafín Valencia, quien es vocero de la APES y también catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con quien hablaremos sobre el tema de las reformas al Código Penal y esta ley de la proscripción de pandillas. Bienvenido, Serafín. Es un gusto compartir con ustedes. Cuéntenos, Serafín, ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿Cuál es el contexto para los periodistas y para la población en general? Mira, estamos viviendo un momento sumamente difícil, complicado, de un retroceso permanente en términos del ejercicio periodismo, de las garantías que deben de existir para el ejercicio periodístico pleno, para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, precisamente porque hemos entrado en un momento en que se están motivando desde el Estado prácticas como la censura directa, que aparece justamente con esta reforma al Código Penal y también estas reformas a la ley de proscripción de pandillas, y que además inserta otro elemento que es la penalización de ciertas prácticas que llevan a la criminalización en términos generales de la investigación periodística en ciertas áreas, como es el área de la seguridad, ¿verdad? Es decir, con esta reforma que se acaba de hacer al Código Penal, se motiva a la censura directa de los medios de comunicación, que a la vez afecta, digamos, la autocensura de los periodistas a nivel individual. Y so pena, por supuesto, de ser procesado y llevado ante los tribunales y terminar purgando una pena de 10 a 15 años de cárcel. ¿Por qué? Simplemente, como dice la reforma, por replicar y difundir contenidos que tengan relación con pandillas. Es un concepto bastante amplio que se presta a la discrecionalidad, en el que los periodistas, digamos, viviendo y trabajando en un entorno de una narrativa antiperiodística, anti-medios de comunicación fomentada por voceros del mismo Estado, pueden fácilmente terminar en la cárcel. La Asamblea Legislativa aprobó este 4 de abril, ¿verdad?, estas reformas. ¿Qué es lo que pretende el gobierno o el Estado con estas reformas? En el fondo, pues no hay una claridad tal vez de lo que se busca en términos, diría, políticos, ¿verdad?, de la acción del Estado. Pero lo que sí estamos claros nosotros como periodistas es que esto va a venir a limitar la investigación periodística y a sacar a la luz elementos como, por ejemplo, lo que ya se ha dicho, que esta administración ha pactado con pandillas, ha negociado en algún momento con organizaciones terroristas y probablemente a raíz de esta crisis que acabamos de pasar, que se origina también con esta alza de homicidios que hubo hace un par de semanas, y luego que se decreta el estado de excepción, entendemos que hay, digamos, como una tensión entre gobierno y estos otros actores políticos que podría, digamos, en algún momento poderse canalizar a través de los medios de comunicación. Esto justamente nosotros entendemos que se está prohibiendo en el fondo, ¿verdad?, la posibilidad que en algún momento el periodismo pueda sacar a luz nuevas pruebas sobre esto que ya se ha informado, que otros periódicos digitales como El Faro lo han informado, ¿verdad?, que hay documentos, que hay algunas pruebas de reuniones y de nuevas negociaciones con pandillas y insinuaciones que también ya se habían hecho en el entorno de este nuevo reaparecimiento del digamos, rebrote de violencia, y que podrían salir a la luz. Yo creo que se trata de eso, ¿verdad?, en el fondo, de poner una especie de bozal a el periodismo, a la investigación periodística y a los medios de comunicación. También como tiene un significado muy amplio, ¿verdad?, lo de esta prohibición, lo de esta ley. No sé si incluso este tipo de entrevistas en el que se toca el tema
pueden ser sujetas a ser objeto de delito, ¿no? Eso es lo complicado, porque en todo lo que estamos viendo en esta administración hay un amplio margen de discrecionalidad, como también lo tiene el mismo decreto de excepción, ¿verdad? Que queda a la libre interpretación de las autoridades. Bueno, el mismo presidente lo decía en un tuit, ¿verdad? Hablando del decreto de estado de excepción. Va a depender de las autoridades que le encuentren a usted los indicios de que es un pandillero, pero a partir de qué criterios la autoridad, ya sea un soldado o un policía, va a determinar que alguien es miembro de una organización criminal. Vemos ahora otra vez el decreto, no es claro, no es específico, cuando dice quien reproduzca o difunda contenidos que proceden de pandillas o presuntamente de organizaciones terroristas, va a ser sancionado de acuerdo a ley, ¿verdad? Entonces, son ámbitos bien generales, hay un amplio margen de discrecionalidad que se puede prestar a muchas cosas. E insisto, el problema todavía se agudiza cuando leemos la realidad de un entorno digamos, de intimidación, de un discurso de violencia y de estigmatización en contra de la prensa. Un discurso antiprensa motivado desde el mismo presidente de la República por funcionarios de gobierno. Hoy estamos viendo las mismas entrevistas que están dando los diputados de la Asamblea Legislativa, donde hacen insinuaciones fuertes que hay periodistas vinculados con pandillas, lo cual es totalmente falso. Hay un periodista a quien se le está acusando hoy en redes sociales de ser hermano justamente de un miembro de una organización criminal, lo cual es totalmente falso. Eso prácticamente podría ser constitutivo de un delito si este colega es atacado o alguien agrede su integridad física, incluso atentar contra su vida, ¿verdad? Es sumamente peligroso y aquí también hago un llamado a las autoridades, ¿verdad?, a ser comedidos, a ser responsables, a actuar de acuerdo a la ley en un entorno, digamos, de mucha discrecionalidad, en un entorno de un discurso de odio y en un entorno, digamos, en el que se está tratando de hacer ver al periodismo que no le hace propaganda o publicidad al gobierno, sino que trata de hacer su trabajo, se le está poniendo en el lado de los enemigos internos, en el lado de la oposición política y de construir una narrativa que lo que quiere hacer el gobierno no lo hace por culpa de ese enemigo y dentro de esos enemigos están los periodistas. Pareciera como que se quiere satanizar más al periodista que a las pandillas, cuando incluso el mismo Estado salvadoreño ha negado la extradición a miembros de pandillas. ¿Qué lectura se podría dar ahí, Serafín? Antes de responder directamente a tu pregunta, quisiera dejar claro, ¿verdad?, las audiencias. El papel del periodismo es investigar y es mostrar la realidad, independientemente de quién sea. Y obviamente el periodismo serio, el periodismo profesional que se toma su papel de acuerdo a las funciones que tienen que ser, sus publicaciones no van a ser muy bien recibidas por el poder. Y así lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Las diferentes administraciones de gobierno han tenido problemas en las relaciones con la prensa que investiga, sobre todo la prensa que hace periodismo de investigación, porque es así, es la naturaleza del oficio del periodismo, es revelar aquello que no se está realizando de acuerdo a la ley. Es mentira que existe un periodismo bueno y un periodismo malo, ¿verdad? Un periodismo positivo, como algunos creen, y un periodismo negativo. No, el periodismo es periodismo. Dependerá cómo lo lea cada quien a partir de sus propios intereses. Ese es el punto. Ahora, los resultados de que pueda generar una información, igual, ¿verdad?, va a afectar a un gobierno o en algún momento, quizás no, ¿verdad? Depende cómo asuma esos intereses
las audiencias que están recibiendo esa información. Insisto, los peligros vienen cuando se inician estos discursos confrontativos, estos discursos, digamos, donde se trata hasta de criminalizar, como se está haciendo hoy día, ¿verdad?, a la prensa. Y quiero destacar algo importantísimo también. ¿Qué es lo que se está afectando aquí al final de cuentas? No es al periodista en sí, ¿verdad?, sino porque el periodista va a seguir haciendo su trabajo. En condiciones fáciles o en condiciones difíciles, el periodismo va a seguir, porque así lo hizo durante el pasado conflicto armado, así lo hizo en términos de transición, en el momento de la transición de la guerra a la paz, y así estamos ahora, en estas condiciones difíciles, donde incluso ya comienza a surgir periodistas que tienen que salir del país a raíz de presiones, a raíz de persecución, a raíz de espionaje. Tienen que salir del país a proteger su vida, ¿verdad? Y el periodismo va a seguir. Ahora, ¿quién se ve realmente afectado? Es la población, porque se está afectando su derecho a la libertad de expresión, se está afectando su derecho a estar debidamente informado. Esas son las verdaderas afectaciones que se están generando. Si bien es cierto, al periodismo se le han ido cerrando las puertas para que haga su trabajo. Por ejemplo, cuando se empezó a poner dificultades para el acceso a la información pública, cuando se empezaron a poner reservas a la información pública, cuando el gobierno prohibió a sus funcionarios dar entrevistas a los medios de comunicación de distinta línea editorial. Desde allí se empezó a cerrar, digamos, los espacios de acceso a la información para el periodista y, por supuesto, para el ciudadano. ¿Por qué? Porque se tiene una idea de crear una narrativa única que es, digamos, la narrativa que trata de impulsar el gobierno a través de sus medios, ¿verdad?, que no son medios al final de información, sino medios de propaganda, medios de publicidad gubernamental. Entonces, la ciudadanía tiene que estar clara de eso, ¿verdad? Que en la medida en que tenga mayor posibilidad, mayor variedad de medios de comunicación, tiene más posibilidades de informarse, de conocer los distintos puntos de vista y no plegarse únicamente a una línea discursiva oficial que más lo que hace es difundir propaganda y publicidad a favor de una mirada oficialista. Sí, también implica, por ejemplo, a la opinión pública que hacía referencia. Mucha gente en Twitter, que es una plataforma que tiene millones de personas ahí, opina y libremente expresa su opinión sin ningún miedo, digamos, ¿verdad?, a que eso vaya a tener una consecuencia posterior. Al parecer ya no será así, Serafín. Incluso la gente que tuitea cualquier cosa sobre pandillas pudiera ser sujeta a ser apresada por las autoridades. Sí, esa es una de las cosas que está por verse, ¿verdad? Hay cosas que todavía no están como muy aterrizadas en la comprensión de este decreto, de esta reforma, perdón. Bueno, ayer veíamos una declaración de una diputada oficialista, por supuesto, que era contradictoria en sí misma, ¿verdad? Decía, por un lado, es que esta reforma no va a afectar a los medios de comunicación, no va a afectar a los periodistas, no va dirigida a criminalizar su trabajo. Pero cuando un colega le dice, mire, pero ¿y si yo entrevisto a un miembro de una pandilla, puedo ser considerado un criminal también o un promovedor del discurso de las pandillas? Entonces le dice, bueno, por supuesto, porque le estás dando el micrófono y le estás prestando tu medio de comunicación para que transmita un mensaje. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Es decir, si ese es justamente el trabajo de la prensa, ¿verdad? Hacer entrevistas, buscar datos, no sé, da la impresión a veces que ni siquiera ellos saben realmente qué es lo que han terminado aprobando en esa reforma. Entonces, creo que en la medida que pasen las horas y los días, esto podría irse aclarando mejor. Ojalá no se llegue a la criminalización concreta, es decir, no tengamos a colegas capturados por hacer su trabajo,
porque eso sería un paso más hacia esto, ¿verdad? Ya no sería únicamente una guerra contra las pandillas, sino también una guerra en contra de la verdad. Ok, Serafín, sí, la verdad es un panorama un poco gris, ¿verdad? Tanto para la opinión pública como la libertad de expresión, ¿verdad? Que poco a poco se ha ido perdiendo en ese país a través de ese tipo de modificaciones legales. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado este día y gracias, Serafín. No, siempre a la orden, bueno, e incitarles a las audiencias a que no pierdan, que luchen por garantizar sus derechos, entre ellos este derecho fundamental e importantísimo que es el derecho a la libertad de expresión. Ok, así es. Muchas gracias. Nuevamente, amigos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.